Ok. Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Para quienes todavía no me conocen, mi nombre es Daniela Rodríguez Molina y soy psicóloga de Bienestar Institucional de la Universidad Americana. El día de hoy tenemos un taller que hemos denominado la psicoeducación del duelo. Este taller hace parte de la jornada de salud mental de Bienestar Institucional. El día de hoy nos acompañan dos colegas psicólogas de la Secretaría de Salud, quienes van a estar con todos nosotros debatiendo acerca de este tema. Sin antes, vamos a dar inicio con nuestra coordinadora de desarrollo humano, quien tiene preparadas unas palabras para todos nosotros. Adelante, Lucía. Lucía, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tiene alguna dificultad con la conexión, entonces no hay ningún inconveniente, chicos. Entonces, agradecida con cada uno de ustedes por la participación del día de hoy y saben que ustedes cuentan con nosotros cualquier tipo Hola, de ¿me dificultades escuchan? que tengan. Sí, sí, dale, dale. Ah, ok, listo. Adelante. Ah, listo, listo, gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Permítanme y enciendo acá la cámara. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, chicos, como decía la psicóloga Daniela, mi nombre es Lucía Costa, coordinadora del área de desarrollo humano. Y quería pues contarles un poco sobre cómo nació este espacio, ¿verdad? Que hemos denominado pues la jornada de salud mental expresa y siente tus emociones. Entonces, esta jornada nació gracias a las respuestas que ustedes nos han dado a través del instrumento de caracterización estudiantil, ¿cierto? Esa encuesta que pues ustedes han realizado en este semestre nos ha permitido crear estos espacios, estas estrategias para apoyarlos y orientarlos en esos aspectos a nivel personal, a nivel individual, familiar, que pues requieren de nuestro apoyo y de nuestro fortalecimiento, ¿verdad? Entonces, la idea del área de desarrollo humano es esta, ¿verdad? Brindar estos espacios donde no solamente hablemos de la parte académica, sino pues también contribuyendo en esa parte de su formación integral y pues también fortaleciendo todos estos componentes individuales y personales y sobre todo en el marco de la pandemia por el COVID-19, ¿verdad? Que nos ha impactado muchísimo a nivel no solamente pues económico, laboral, académico, sino también a nivel psicológico. Y pues se da este espacio de la psicoeducación del duelo. También pues hemos vivido, ¿verdad? Pérdidas de muchos familiares o personas conocidas, amigos, y de verdad pues queríamos hacer este espacio precisamente para darles a ustedes esas herramientas, esas estrategias para poder afrontar adecuadamente este proceso de duelo por todas estas pues pérdidas que hemos tenido tan repentinamente por este tema de la pandemia. Entonces, precisamente la Secretaría de Salud se ha aliado con nosotros, ¿verdad? Para tener este espacio, brindarnos esas pautas, ¿verdad? Que ellos vienen manejando desde la parte distrital, ¿verdad? Para que ustedes la conozcan y puedan abordar de la mejor manera este proceso de duelo. Entonces, le doy paso entonces a la psicóloga Daniela. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, inscríbanse y también respondan nuestra encuesta de evaluación de la actividad, que eso también nos ayuda a crecer y a mejorar muchas cosas para seguir brindando estos espacios de la mejor manera. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes.
Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, chicos, entonces para no demorar en el inicio del taller, vamos a darle paso a las psicólogas de la Secretaría de Salud. Entonces, una cordial bienvenida, psicóloga Bárbara. Buenas Bárbara, tardes ¿nos a escuchas? todos. ¿Sí? Buenas Sí, tardes a adelante. todos. Agradeciendo pues de antemano por este espacio y pues a los estudiantes por haberse conectado de manera muy puntual. Como decía Daniela, mi nombre es Bárbara Duque, psicóloga de Secretaría de Salud del programa de salud mental y convivencia social. Entonces voy a darle paso a mi compañera Yolet Pérez, psicóloga también de Secretaría, que es la que va a dar inicio. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este espacio. Mucho gusto, mi nombre es Yolet Pérez y en compañía de Bárbara Duque, ambas somos psicólogas de la Secretaría de Salud de Barranquilla, desde la Oficina de Salud Pública. El día de hoy vamos a hablarles acerca del manejo del duelo. Me permiten unos minuticos mientras hago la proyección de la diapositiva. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar es orientación del duelo y cómo afrontarlo. Iniciamos pues dándoles el concepto de qué es el duelo, pues para poder hablar de algo hay que saber de qué se está hablando. Entonces, pues hay dos autores muy importantes. Hay algunas personas que tienen el micrófono abierto, por favor, pueden silenciarlo. Gracias. Bueno, Bosch y Herrero en el año 2003 nos refieren de que este concepto tiene que ver con un proceso normal que es necesario porque permite hacer una correcta elaboración de una pérdida y ayudar a las personas en duelo a vivir con esta ausencia. Cuando nos hablan de una pérdida, esta pérdida puede estar referida a un empleo, a una ruptura amorosa, a la pérdida de una vivienda y pues también a la pérdida de un ser querido, o sea, a un... Continuando con la definición que nos ofrecen estos autores, ellos mencionan que este es un proceso dinámico, que en este proceso se presentan recaídas y también hay procesos, hay momentos donde es estable, por lo que el estado de ánimo varía mucho. Es un proceso íntimo porque tiene que ver con el vínculo que la persona tiene con ese objeto o con ese ser querido que ya no está. Y también tiene un componente social porque se requiere de una red de apoyo y esta red de apoyo pues está conformada por la familia, por las personas allegadas, que son fundamentales en este proceso. Bueno, algunos mitos sobre los que algunas personas consideran que hacen parte sobre el proceso del duelo. Pues algunas personas en algunos momentos incurren en mencionar frases que pueden afectar el estado emocional o pueden ser imprudentes para quien esté viviendo un duelo. De pronto pues se hace sin ninguna intención, sin maldad, pero hay que ser muy asertivos al momento de dirigirnos a una persona que esté pasando por alguna situación de este tipo. Entonces, estas frases son: el sufrimiento pasará antes si no piensas en ello.
pues es equivocado, porque en realidad el proceso del duelo hay que enfrentarlo porque es necesario para poder hacer una elaboración adecuada. Entonces, hay que vivirlo de cara, hay que enfrentarlo, hay que pasar todas las etapas que conllevan este proceso. Es importante ser fuerte, es otro mito, pues es equivocado, porque el hecho de que una persona llore no quiere decir que sea débil, por el contrario, en medio de un duelo es necesario llorar porque el llanto permite aliviarnos, permite desahogarnos. Otra frase es: el duelo dura un año. En realidad, pues el tiempo del duelo no se puede estipular ni se puede definir, porque esto varía de acuerdo a muchos aspectos. Entonces, no se puede decir que una persona que ya ha pasado por un año y ha vivido todas las experiencias y todas las emociones del duelo ya está bien. O sea, no se puede comparar una persona con otra. El tiempo es diferente. Y la última es: si no lloras significa que no te importa la pérdida. En este caso, pues hay personas que son un poco más reservadas, un poco más introvertidas, y de pronto no expresan sus sentimientos delante de todos, pero eso no quiere decir que no les duela, o si no lloran delante de todo el mundo. Hay que respetar también, pues, la característica de personalidad, la estructura de personalidad, perdón, de cada ser humano, y entender que no todos expresamos nuestras emociones de la misma forma. Entonces, pues estos eran los mitos de los que les hablaba. También se presentan unas tareas y unas fases durante el duelo. Las tareas son 4 y inician cuando ya se ha sido capaz de aceptar la muerte del ser querido y asumir que ya no va a volver. En este momento, pues hay una aceptación. Luego se ha experimentado la pena y el dolor por la pérdida, y pues muchas emociones que giran en torno al proceso del duelo. Ya sea llorado, sea de pronto hasta tenido ira. En un tercer momento ya la persona se puede adaptar a su mundo sin la persona difunta o sin su objeto que ha perdido, ya sea su empleo. De alguna manera, pues ya en esta etapa ya está un poco más tranquila y está como aceptando más la realidad e incorporándose a ella. Y por último, ya la persona puede rehacer su vida y cumplir con todas las exigencias del medio. Y con respecto a las fases del duelo, se presentan de cinco maneras. Inician con una negociación, que en este momento se hace un rechazo de nuestros propios sentimientos y es como un mecanismo de defensa para enfrentar la situación. Luego se presenta la ira, y en este momento nos culpamos a nosotros mismos o a otras personas de lo que ha sucedido. La negociación también se presenta en este proceso del duelo, y es: con tal de aceptar y asumir la pérdida, estamos dispuestos a negociar todo lo que sea posible. Entonces, de pronto se nos ocurre decir o lanzar frases de alguna manera como: ¿por qué se murió tal persona? Mejor se hubiese muerto esta persona. O sea, es como una forma de negociar, que es algo que se realiza inconscientemente, porque en ese momento se viven muchas emociones que pues hacen pensar esto. Y la depresión es muy concurrente en los procesos de duelo, muy recurrente en los procesos de duelo, pues es propia, y con esto se deriva el llanto, la tristeza, de pronto el aislamiento, las ganas de no alimentarse, el descuido de la imagen personal. Sin embargo, siempre hay que estar muy atentos y evitar que de pronto se pase a un nivel máximo y en este momento ya se requiera una ayuda profesional, para evitar que a futuro se puedan derivar otras patologías que afecten el estado psíquico de un ser humano. Y por último, la aceptación. En este momento ya el dolor se ha ido y ya se le da mayor valor a los recuerdos y a las experiencias gratificantes que hubieron con esas personas o con ese vínculo que se tenía. Bueno, las características del proceso del duelo en niños y en adolescentes son muy diferentes a las de los adultos, por lo cual es importante estar atentos y mirar las señales que los niños nos pueden presentar cuando estén viviendo un proceso de duelo. Aquí hacemos una categorización de acuerdo a los rangos de edades. Iniciamos con los niños de 0 a 2 años. Estos niños pueden mostrar inquietud, se pueden mostrar irritables, pueden dormir mal, llorar constantemente sin ningún motivo, aparentemente.
Los niños de 3 a 6 años pueden estar confundidos, pueden estar preguntando constantemente por su ser querido, a pesar de que ya se les haya explicado que no va a volver. Para los 6 y los 10 años ya hay una comprensión más significativa de la muerte. Entre los 11 y los 13 años se entiende perfectamente todos los componentes que conforman la muerte. Ya un niño de esta edad, un preadolescente, ya sabe que esto es un proceso irreversible, que es universal porque todos en algún momento vamos a morir. Y finalmente, entre los 14 y los 17 años, en la edad de la adolescencia, donde hay cierta transición entre la infancia y la adultez, se presentan muchos cambios psicológicos y estos adolescentes pueden mostrarse combativos, pueden presentar algunas conductas de riesgo, pueden estar inconformes ante la vida, pueden estar rebeldes. Entonces hay que estar muy atentos a las señales que los adolescentes muestren en caso de que se requiera una ayuda profesional. Bueno, hay factores que permiten de alguna manera una correcta elaboración del duelo y que de pronto con los que algunas personas cuentan y son una forma más fácil, son una ayuda para poder enfrentar el proceso de duelo. Estos son los factores protectores. Aquí los presentamos desde 3 esferas, inicialmente por la familia, en aquellas familias donde se ha conversado acerca del proceso de duelo, donde se habla abiertamente de la muerte también. Son familias que de alguna manera cuentan con un recurso personal para enfrentar un fallecimiento, para enfrentar una pérdida. Las características psicológicas tienen que ver ya con la estructura psíquica de cada ser humano, con sus habilidades cognitivas, con la consistencia emocional, aquellas personas que son más inteligentes a nivel emocional, aquellas personas que muestran cierta fortaleza. Entonces, estas son características que de alguna manera les permiten enfrentarse a un proceso de pérdida. Y finalmente, las experiencias de vida están resumidas en el afecto, en la comprensión, la información pertinente a la edad, la filosofía de la vida que cada ser humano tenga. Y esto es con relación a la muerte. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Bárbara, ella les va a seguir conversando acerca de los factores de riesgo. Así como mi compañera pues hablaba de unos factores que nos ayudan en la elaboración de nuestro proceso de duelo, existen unos factores de riesgo que pueden dificultar nuestra salud durante ese proceso de duelo. Dentro de estos están los factores sociales, características del vínculo y las características psicológicas. Anterior, no he terminado. Dentro de los factores sociales están qué tanto apoyo tiene esa persona que vive un proceso de duelo de su entorno, de su familia, de sus amigos. Sabemos que son momentos de dolor y si no tenemos ese apoyo de la familia, pues puede generarnos muchas dificultades. Las dificultades económicas, pues que en estos tiempos de pandemia generan estrés y de alguna manera no nos permiten elaborar ese proceso de duelo. La sensación de tener asuntos pendientes, proyectos truncados. Sabemos que cuando hay una pérdida, normalmente teníamos un plan o un proyecto de vida con ese ser querido y de alguna manera nos tenemos que adaptar a esa nueva vida, ¿ya? Entonces, para muchas personas esto no es fácil y le puede generar dificultades. Va a depender también pues de las características psicológicas, si hemos tenido algún antecedente de suicidio, si en algunos casos pues la pérdida temprana de los padres, los duelos anteriores no resueltos. Sabemos que hay familias que tienen pérdida de varios seres queridos, entonces no alcanzan a asimilar un duelo cuando ya están pasando por otro y puede de alguna manera colapsar o generar una depresión. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto si somos nosotros quienes estamos viviendo esta situación o algún familiar o amigo. La baja expresión de sentimientos y emociones es un factor de riesgo porque si no nos desahogamos, si no decimos lo que sentimos,
nos va a enfermar y también nos va a impedir de alguna manera aceptar ese proceso de duelo. Los sentimientos de culpa, pues la culpa hace parte del proceso de duelo, pero cuando esta culpa se mantiene a través del tiempo y nos dificulta continuar con nuestras actividades, ya tenemos que prestar atención y buscar ayuda. La inhabilidad para enfrentar el estrés, la baja tolerancia al estrés. Dentro de las características del vínculo, habría que mirar cómo era la relación con esa persona que ya no está. Hay muchos casos donde hay relaciones ambivalentes o conflictivas. Si dependíamos emocionalmente de ese ser querido, ya que vamos a sentir que se pierde esa relación de cercanía y nos vamos a sentir desprotegidos de alguna manera. En estos casos, la persona puede manifestar una depresión. Siguiente, por eso es importante poder diferenciar cuándo es una tristeza normal al duelo y cuándo ya estamos en una depresión. Ok, bueno, entonces antes de llegar a diferenciar cuándo es una tristeza normal y cuándo es una depresión, es importante mirar cuándo estamos pasando por un proceso de duelo normal y cuándo ese proceso de duelo se vuelve complicado o patológico. En el duelo normal, esos síntomas de tristeza aparecen a los pocos días. ¿Por qué? Porque precisamente no evitamos la pérdida, no evitamos el dolor, sino que nos desahogamos, nos permitimos llorar. Por lo tanto, nos va a incapacitar durante unos días. Podemos negar ciertos aspectos de la pérdida, como parecer que fue una pesadilla, como todo pasa pues de manera tan repentina e inesperada. Nos va a dificultar de alguna manera asimilarlo y esto hace parte de un duelo normal. Pero en el duelo patológico tratamos de evitar ese dolor, entonces esos sentimientos de tristeza van a aparecer a las semanas o meses porque intentamos negar pasar por ese duelo. Nos va a incapacitar durante semanas, negamos completamente la pérdida, es decir, que si vivo con esa persona, le sigo sirviendo la comida, le mantengo el cuarto, a pesar de que han pasado meses y yo todavía hago como si esa persona viviera conmigo. Entonces, allí tenemos que prestar mucha atención. En el duelo normal, el hecho de extrañar a esa persona nos puede hacer sentir que oímos, vemos o sentimos a esa persona fallecida. Pero en el duelo patológico ya hay alucinaciones más complejas. Nos puede parecer que hablamos con ese ser querido. Aparte de esto, en el duelo normal hay síntomas somáticos como presión en el pecho, el hecho de no expresar lo que sentimos nos puede generar esto, pero ya en un duelo patológico creemos que vamos a morir de la misma manera en que murió nuestro ser querido, vamos al médico y a pesar de que la prueba da negativo, seguimos sintiendo los síntomas y seguimos asistiendo al médico. Ya aquí hay una ansiedad que hay que tratar. En el duelo normal podemos desarrollar ciertas conductas aceptadas como guardar luto, pero ya en un duelo patológico nos negamos vivir ese proceso de duelo, por eso conservamos las cenizas, ha pasado más de un año y vamos todos los días al cementerio, entonces de alguna manera Disculpen una nuestra pregunta. vida, sí, claro, Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es ese duelo patológico? como estoy explicando, en un duelo patológico, a diferencia del duelo normal, en el duelo patológico nosotros negamos pasar por ese proceso de duelo, es decir, ha pasado más de un año, poniendo el caso, y es la hora y no retomamos trabajo, no retomamos estudio, pasamos por una depresión que nos incapacita para seguir adelante o incluso nos podemos quedar en la negación, en que les
todavía le seguimos sirviendo la comida a esa persona, le mantenemos el cuarto, o sea, nuestra vida queda de alguna manera congelada o nos quedamos en esa fase donde la persona todavía estamos enfrentando pérdida. Eso hace parte pues de un duelo patológico, el hecho de no poder seguir adelante a pesar de que ha pasado el tiempo y nos negamos a pasar por ese dolor. Nos quedamos en esa fase pues de negación. En cambio, en un duelo normal experimentamos pues tristeza, podemos expresarlo, ya sea si no es con una persona, lo hacemos nosotros en nuestra intimidad, nos incapacita, nos va a doler, porque en ambos casos nos va a doler, pero lo vamos a asimilar, lo vamos a elaborar y aparte de esto vamos a seguir funcionando, vamos a retomar, pues en su caso, los estudios o el trabajo, a pesar de que nos duele, vamos a seguir adelante. En cambio, en el duelo patológico nos aislamos, nos negamos incluso a veces a recibir el apoyo de las demás personas, quedamos en esa depresión e incluso en muchos casos pensamos que ya nuestra vida no tiene sentido sin esa persona. Nos negamos a vivir. A pesar de que estamos vivos, nos negamos a seguir adelante. Entonces, ¿respondí su pregunta? ¿O hay alguna otra duda? No, muchas gracias, gracias. Con gusto, muchas gracias a usted por participar. Siguiente. Entonces, pues ya para poder también de alguna manera relacionar cuando ese duelo se va tornando complicado, vamos a tener que diferenciar cuándo es una tristeza normal a la pérdida y cuándo ya se está convirtiendo en depresión y debemos buscar ayuda profesional. En la tristeza, tanto como en la depresión, pues sabemos que hay un llanto, hay una desesperanza, sentimos cierta impotencia y todo esto tiene una razón y es que no tenemos a nuestro ser querido o en otros casos, como mencionaba mi compañera, la pérdida de una relación amorosa, de un trabajo, también nos puede hacer vivir un proceso de duelo. En la tristeza tenemos estas reacciones, hay una justificación y es normal que cuando hacemos una actividad nos recuerde a nuestro ser querido, tengamos esos recuerdos, nos sintamos pues muy tristes, pero a pesar de eso, seguimos adelante, ¿cierto? Pero en una depresión, la persona pues siente que ya su vida no tiene sentido, se mantiene ese sentimiento de culpa de una manera muy arraigada, nos podemos tornar de mal humor a pesar de que pues ha pasado el tiempo, nos quedamos allí. Incluso tenemos ideas de cómo acabar con nuestra vida o pensamos muy constantemente en que mejor hubiese sido que hubiésemos fallecido nosotros en lugar de esa persona. Entonces ya ahí estamos pasando por una depresión y hay que mirar también que la depresión tiene un componente biológico y genético y que en muchos casos una situación de pérdida lo que hace es desencadenar esa depresión que ya nosotros manifestábamos con anterioridad. Ya hay muchos casos donde la pérdida de un ser querido lo que hace es desencadenar la ansiedad y la depresión. Entonces ya en estos casos nosotros tenemos que buscar ayuda profesional. En su caso, ustedes como estudiantes tienen el departamento pues de bienestar y aparte de esto, pues ya estaremos socializando a dónde se pueden contactar, al igual que por las EPS. Entonces, en la depresión, aparte pues de manifestar tristeza, nos quedamos en ese aislamiento, en ese cansancio, en ese insomnio, en que perdimos el apetito y no hemos vuelto a comer, no hemos vuelto a dormir. Entonces,
¿De qué manera nosotros podemos apoyar a alguien que está viviendo un proceso de duelo? Es importante tener en cuenta que cada proceso de duelo es único, no todos lo vivimos de la misma manera y estas recomendaciones nos pueden funcionar, ¿ya? Pero no son pues tampoco la regla general. Dentro de estas están el hecho de que nosotros le permitamos a esa persona expresar sus sentimientos y validemos esas emociones. Ya hay personas que hacen lo contrario. Vemos a nuestro ser querido llorando y le decimos, pero no llores, no lo hagas. Y no, la persona va a sentirse es juzgada. Es importante dejar que la persona llore, que la persona se exprese y estar allí para acompañarla, para que se sienta pues acompañada y que comprendemos de alguna manera ese dolor. Cuando lloramos, ¿qué sentimos? Alivio. Entonces, este dolor es inevitable y la única manera de poder afrontarlo y aceptarlo es expresando lo que sentimos y aceptando nuestras emociones. Acompaña a esa persona, como decía, si de pronto no podemos estar personalmente, una llamada le puede hacer sentir que no está solo. Escuchar con atención, si esa persona se ha dirigido a ti es porque tiene confianza y lo mínimo que podemos hacer es estar allí. En estas situaciones a veces no sabemos qué decir, pero resulta que lo más importante en esos momentos es escuchar más que hablar. La persona lo que necesita es desahogarse, decir lo que está pensando, lo que está sintiendo y a veces ciertas frases que decimos como que el tiempo lo cura todo, vendrán tiempos mejores, Dios lo llevó porque lo necesitaba. Esas frases en lugar de generar un apoyo, a veces pueden tener el efecto contrario. La persona se va a sentir incomprendida, se va a sentir juzgada e incluso puede generar cierta resistencia y rabia. Entonces, no es recomendable utilizar esas frases. Es más importante escuchar y que la persona sienta que entendemos su dolor, que estamos allí para acompañar. Aparte de esto, ayudémosle a esa persona a buscar un profesional, sobre todo pues en los casos de depresión o que han tenido pérdidas de varios de sus seres queridos. Buscar esa ayuda profesional va a evitar y prevenir incluso muchos intentos de suicidio. Entonces hay que por eso prestar mucha atención y estar siempre allí para acompañar. O si somos nosotros, el hecho de reconocer que necesitamos ayuda y buscarla va a ser fundamental. Siguiente. Sí, que buena pregunta. Claro Tú que ahorita, sí. tú ahorita comentaste que la parte ay, sí, o sea, que la parte de la tristeza, la ansiedad y eso es hereditario. Eso es, o sea, De la depresión. La se hereda de depresión. parte de los padres y eso sí es verdad. Bueno, la depresión tiene un componente genético, pero también tiene un factor social, ¿cierto? Podemos tener una predisposición genética, pero si tenemos un ambiente en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, un ambiente donde tenemos ese apoyo, puede que no se desarrolle, ¿ya? Todo eso es al azar, ¿cierto? Sabemos que la genética es al azar, pero también influye esa parte social y ese entorno. Pero muchas situaciones de dolor como esta pueden desencadenar ciertos trastornos depresivos y de ansiedad que ya venían en nosotros. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces continuando, como les decía, es diferente si la persona que está sufriendo nos dice que, que bueno, que entiende que eso pasó porque estaba en los planes de Dios o de alguna manera es la persona la que nos da esa elaboración. Es diferente a nosotros imponerle a la persona que está sufriendo que piense o siente de determinada manera, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es, como les decía, estar allí,
Es importante nuestra mirada, nuestra escucha. La flexibilidad pues se refiere a adaptarnos a cada situación. No es lo mismo tratar con un niño a tratar con un adolescente. A veces excluimos a los niños del proceso de duelo, pero ellos también sufren. Con los niños nos sirve mucho esta parte simbólica de los cuentos, de los dibujos, para que ellos puedan expresar sus emociones y podamos explicar un poco sobre lo que es el duelo. Con los adolescentes, pues la parte de esa empatía, de esa confianza, de esa comunicación y el hecho de que ellos también se sientan partícipes del proceso, que ellos también se sientan pues importantes y que no les ocultemos información. La comunicación es importante. Una persona que sufre a veces es capaz de detectar cuando alguien se le acerca porque realmente quiere acompañar, quiere apoyar y cuando no, cuando se le acerca de pronto por querer averiguar o con imprudencias. Entonces es importante esa parte humana en nosotros, esa calidez y esa sinceridad con la que nosotros queremos realmente ofrecer ese apoyo. El respeto es importante, respetar el dolor de esa persona. La generosidad, una frase muy bonita, que es, no podemos evitarle a nadie el sufrimiento, pero sí se lo podemos hacer más soportable. Y es precisamente eso, es un dolor que no podemos evitar, pero el hecho de que tengamos a alguien que nos acompañe y que nos apoye, nos va a hacer poder elaborarlo de una mejor manera. La inclusividad, el atender al día a día, ¿ya? Enseñarle a esa persona que viva cada día, que no esté pues tan preocupada por el mañana porque eso le va a generar más ansiedad. No es fácil, esto es un hábito que poco a poco pues se va aprendiendo. El aceptar los recuerdos, esto hace parte del proceso de duelo. Llega el momento donde la persona va a encontrar en esos recuerdos ese legado para seguir adelante y esa fortaleza. El tener paciencia, pues tenemos que tener paciencia en todo momento porque como les decía, cada duelo es diferente y en la medida que nosotros estemos allí, poco a poco esta persona va a avanzar. ¿A dónde nosotros podemos llamar en caso de necesitar ayuda? Hay unas líneas telefónicas en salud mental que atienden las 24 horas del día, todos los días. Son completamente gratuitas. En estas líneas se ofrece primeros auxilios psicológicos y son completamente pues gratis. En el Atlántico está el Centro de Reacciones de Urgencias y Emergencias, que es el CRUE, la 339.000, pueden anotar estos números o tomarle el pantallazo. Y en Barranquilla está la línea de la vida, 339-9999. Es importante pues tenerla, ya que estas líneas nos van a servir para tener esa atención psicológica inmediata y que incluso vamos a poder tener esa contención antes de tener una cita por la EPS. Entonces tengan estas líneas, son muy importantes. Estas líneas pues salvan vidas. Bueno, entonces ahora queremos abrir ese espacio de preguntas, queremos escucharlos. Si tienen algún comentario o algo por decir, estamos completamente atentas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Bueno, mi nombre, bien, gracias a Dios.
Tengo una pregunta, soy madre de familia. En este momento mis hijos y yo estamos pasando por duelo de pérdida de mi esposo, o sea, de su papá. Y mi hija mayor tiene 20 años, el segundo tiene 14. Y a pesar de que hay personas que me dicen, pero están grandes, eso no los exime de sentir el dolor de la ausencia de su papá. Pero ellos me hacen muchas preguntas a las que a veces me quedo pues sin respuesta, como por ejemplo eso que decía ahorita la doctora de que por qué mi papá, por qué no fue por qué mi papá sí era bueno y tanta gente mala, Dios por qué si nos ama tanto no nos causa este dolor, qué hicimos mal para que mi papá se fuera o para que papito Dios nos mandara esto. Y entonces llega el momento en que me quedo como sin respuestas porque hasta siento que son cuestionamientos entre comillas normales, pero en realidad, o sea, ¿qué me aconsejan en este momento de pronto para realizar con ellos? Ya le pedí una cita con orientación psicológica, pero usted sabe que una cosa es lo que de pronto se vive en 1 o 2 horas de terapia y otra cosa es el día a día en casa, ¿ya? Entonces quisiera pues que de pronto me ayudaras en eso. Bueno, en ese caso me dice que uno es adolescente y otro es adulto. Es importante el hecho de permitir expresar nuestras emociones, ya que a veces precisamente los familiares o personas allegadas nos dicen que como que, sí, como usted decía, son grandes, tienen que seguir adelante. No, este es un proceso que es poco a poco y en la medida en que nosotros aceptamos nuestras emociones, es es donde podemos seguir elaborando ese proceso de duelo. Hay momentos donde vamos a tener más fortaleza que otros. Entonces es importante que ustedes como familia y que comprenden su dolor puedan desahogarse el uno con el otro, puedan hablar de su ser querido, puedan recordarlo y puedan permitirse el hecho de llorar. Cuando uno llora, pues va a obtener esa tranquilidad. Aparte de eso, de que pues ya van a tener ese seguimiento psicológico, sí me gustaría de pronto ofrecerle los grupos de apoyo. Nosotros, desde la Secretaría de Salud, tenemos unos grupos de apoyo donde hacemos sesiones 1 vez a la semana. Hacemos una con adolescentes y una con adultos. Entonces, esos grupos de apoyo son muy beneficiosos porque vamos a sentir que no somos los únicos que estamos pasando por experiencias de pérdida y aparte de esto vamos a tener esa orientación y esa intervención. Entonces, pues ya quedaría a su disposición, si usted así lo desea, nos los hace saber y hacemos el envío del número. La verdad que sí me interesan y estaríamos dispuestos pues a participar de esos grupos de apoyo que yo sé que reconfortan mucho el saber eso que usted dice de que no somos los únicos que estamos pasando por esta situación. Sí me interesa, ¿verdad? Y le agradezco mucho. Claro que sí, con gusto. Ya dejo mi número entonces en el chat para que usted Ok, lo anote gracias. y me escriba al WhatsApp. Lucía Buenas Flores tiene la tardes. mano levantada. Bueno. Adelante, Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes. Antemano quiero felicitar a la psicóloga, las dos. Estuvieron espectacular. Me encantó la charla que brindaron. Nos orientan de una forma muy buena para saber qué debemos de hacer. Y pues no es algo que he vivido, pero es una pregunta que quiero hacer. ¿Qué pasaría si una persona tiene un duelo, no importa cómo se llame, y esa persona no llora? No llora y no muestra ningún síntoma de que tiene dolor.
puede haber otras manifestaciones en ese tipo de personas. Claro que sí, en esa presión en el pecho, porque en la medida que nosotros reprimimos el dolor, nuestros órganos también se afectan, nuestra salud física y nuestra salud. Entonces, sí es importante expresar lo que sentimos, aun cuando de pronto no sea con alguien porque nos dé temor, hacerlo nosotros en nuestra intimidad nos va a liberar. Pero sí, sí genera pues esas manifestaciones que te estaba diciendo. Muchas gracias. Un gusto. Una Patricia. pregunta, doctora. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Buenas Patricia tardes. Rodríguez. Yo tengo una pregunta y más que todo, o sea, como también como de pronto lo que decía usted, doctora, es que cuando uno tiene un dolor así, de pronto es como llorar. Primero que todo, yo les comento, yo tuve una pérdida de un primo hermano, por decirlo así, muy allegado a mí, hace mes y pico, pero hace 7 meses la hermana de ese primo falleció de COVID y era los 7 meses cumplido, ella falleció de COVID. O sea, fueron 2 hermanos que partieron de este mundo por la razón de la que estamos viviendo en estos momentos. Para mí eso fue porque esos son primitos hermanos, nos criamos juntos, pero más que todo por el dolor que yo le sentía a mi tío, o sea, de ver que mi tío, ya un señor de edad, los 2 papás, ya 2 señores de edad, ellos eran todos mayores con hijos y todo, quedarse sin nada, porque eran sus 2 únicos hijos. Y al yo ver ese sufrimiento en ellos, yo me quería hacerla fuerte delante de ellos, yo me hice fuerte, yo lloré poquito delante de ellos viven en Tubará. Cuando ya yo llego a mi casa, que ya me vengo de allá de haber enterrado a mi primo y todo eso, y en la noche yo no pude dormir, me sentía oprimida, me sentía con eso, como si me estuviera ahogando y una ahogo. De pronto me levanté, me senté en mi cama y empecé a dar grito a esa hora, doctora, eran las 3 de la mañana. Y empecé a dar grito y a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿Y dónde paraba yo de llorar? Y mi esposo me abraza, mija, ¿pero qué tiene? Yo, mi amor, no sé qué tengo, me estoy ahogando, me estoy quedando sin fuerza. Entonces, o sea, yo me di cuenta que, como dijo usted, doctora, me reprimí de llorar a mi primo delante de mis tíos y eso como que me dio una opresión en mi corazón tan inmensa que yo sentía que me iba a morir, yo también me estaba muriendo ese día. Entonces, de verdad que yo pienso que no debemos de ocultarnos, si tenemos que llorar, si tenemos que gritar con fuerza y pedirle a Dios mucha fortaleza para nuestra vida, porque eso fue horrible, doctora, lo que yo viví esa noche. Yo al día siguiente amanecí más descansada, había descansado, le oré mucho a Dios esa noche, le pedí mucho a Dios fortaleza para mi vida y para mis tíos que habían tenido esa pérdida en menos de 8 meses, sus 2 únicos hijos. Entonces eso es algo que, como un testimonio que quería darle y pues decir a los demás que, doctora, como decía usted, como que es difícil no llorar, o sea, que uno se haga como la fuerte, eso es mentira, uno tiene que sacar todo eso, como decía usted, ahí de adentro, ¿verdad? Muchas gracias, señora Patricia. Así es, totalmente de Profe, acuerdo. doctora, una pregunta. Yo tengo una conocida, ella ya tiene varios años de dejada con el esposo y ella todavía dice que eso le duele y ella cuando habla de la situación que, que ocurrió, el motivo por qué se separaron, esa mujer llora como si le estuviera viviendo en el momentico otra vez. Y hay veces que, así como estaba diciendo usted, yo simplemente la escucho porque no tengo palabras para reanimarla, y eso como es, se la ha convertido ella como en un dolor, digamos, profundo, no sé, es algo que ella no ha podido todavía superar. Así es, en ese caso sería bueno que, bueno, le recomendaras
ayuda profesional porque igual está pasando por un proceso de duelo, aunque en este caso no es una muerte como tal, pero sí hay una pérdida pues de esa relación amorosa, no se ha podido reponer, de alguna manera habría cierta dependencia hacia esa persona, entonces sí sería bueno que tuviera ese acompañamiento psicológico para poder pues elaborar y afrontar esa situación. Disculpe, una pregunta. Sí, Mire, yo más que todo, no sé, quiero como que un consejo o una orientación. En mi caso, un ser falleció hace 7 años, era mi papá. Eh, 7 años después todavía, cuando recuerdo yo, sí, hay momentos que estuvieron explicando y tengo como que, digamos que presento síntomas de ambos, de tristeza y de depresión. Hay veces que tengo pensamientos suicidas, más que todo cuando me siento sola o cuando me está pasando algo que no puedo enfrentar. Me pongo a llorar, hablo conmigo misma, me digo que porque se lo llevaron o porque él no me llevó con él, porque si era la única persona que me entendía. Cuando puedo ir al cementerio, eso me derrumbo, pues son 7 años, todavía no voy ni a hablar de él porque me pongo mal. es importante que en ese caso, bueno, no sé si has tenido atención psicológica. No, Pero lo has intentado o no. Has intentado sacar la cita, porque sí, con todo lo que me mencionas, la verdad, pues me deja bastante preocupada. Te recomiendo que saques cita cuanto antes o que incluso, por favor, al número que coloqué en el grupo, lo voy a repetir nuevamente, me escribas, me des tus datos y yo pueda de alguna manera ayudarte con eso, con lo de la cita. Pueda hacer el reporte pues a tu EPS porque me preocupa, es importante pues prevenir y ya en un proceso de psicoterapia se podría mirar si de pronto hay sentimientos de culpa o qué está relacionado a ese proceso de duelo que de pronto no te deja avanzar. Y aparte veo una depresión. Entonces, todo eso hay que tratarlo. Entonces, voy a dejar mi número nuevamente para que por favor me escribas y de todas maneras, no sé si anotaste las líneas de salud mental que están todavía allí. En cualquier momento que tú sientas que esos pensamientos, ¿verdad? De que no quieres vivir, están esas líneas las 24 horas del día donde te puedes comunicar completamente gratis y vas a tener esa atención. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por esta participación. Veo que es muy importante y quería hacerle una pregunta. Claro que sí, adelante. Mi nombre es Alessandra Donado. Yo hace 16 años a mi hermano lo mató el grupo armado de Jorge 40. Desde ese momento, pues eso fue una tragedia para acá, para la familia. Nunca se supera, pero trata uno de mejorar. Nosotras, pues yo personalmente o la mayoría de mi hermana, desde ese momento, cuando nosotros estamos en algún sitio y a nosotros nos timbra el teléfono de cualquier familiar de que está en la casa, si se vayamos al centro, por lo menos, bueno, yo ya lo hemos conversado con 4 de mis hermanas y
por lo menos me cae un ataque de nervio y yo creo que no me están llamando sino para darme una mala noticia. Y no sé si es que atraemos eso, pero después de mi hermano murió mi papá acá en Las Flores, hubo una protesta por la ida de la luz y también precisamente ese día yo salí con mi hija a comprarle la leche al niño y cuando nos íbamos a sentar a almorzar también me timbró el teléfono y me dijeron que mi papá estaba mal. Otra cosa que tengo yo, que yo sueño, cuando sueño con uno de la calle, siempre me ha pasado, vuelvo y repito, no sé si es que uno mismo atrae las cosas o el pensamiento o tiene que ver algo con la realidad, que es que cuando yo sueño con algo y esa persona es de la calle, eso pasó con mi papá, yo soñé que un vecino por la casa lo había correteado a la policía y había muerto. Resulta y pasa que el día siguiente yo me voy con mi hija al centro a comprar la leche y cuando estábamos allá, había una protesta pasiva aquí en Las Flores, pero no nos imaginamos nunca que esa protesta iba a llegar hasta acá. Resulta que mi papá estaba dentro de su apartamento y los tipos de él más correteando a los otros muchachos, le entraron las bolas de humo, de gas. Total que mi papá murió en esa protesta, sin estar allá afuera, estando dentro de su casa. A mí me llamaron, cuando me llamaron, yo enseguida me puse nerviosa y le dije a mi hija, viste, el sueño que tuve, mi papá se va a morir. Y así era, ya mi papá estaba muerto. Cuando yo quise llegar a Flores, ya mi papá estaba muerto. Entonces, eso es un pánico que yo vivo las 24 horas. A veces no quiero ni cerrar los ojos, porque cuando sueño enseguida me cae el nervio. Y las veces que otra también cosa que tengo que he comprado, que si la blusa roja y pasa eso, entonces tengo el temor de cerrar los ojos para dormir, me toca tomar pastillas porque pues mi EPS Salud Total y la unidad de víctimas, ellas nos han colocado orientación psicóloga. Y sin embargo no he podido superar eso. El color rojo para mí yo lo veo y para mí yo tiemblo. Entonces yo quiero superar ese obstáculo. Pero da la casualidad que cuando yo misma lo intento por mis propios medios, siempre pasa algo en mi casa. Pues, de verdad que sí, la unidad de víctimas ya nos ha orientado mucho, pero como que no es algo constante, ni la EPS tampoco. Muchas gracias. En ese caso necesitaría de verdad que un proceso de psicología, pero un seguimiento, no así sea una sesión semanal, porque lo que puedo relacionar con lo que comentas es que esas pérdidas han sido pues inesperadas y muy traumáticas. Entonces, puedes estar desarrollando un cuadro de estrés postraumático y por eso estás predispuesta a esas situaciones de manera negativa y están afectando su salud. Entonces, sí es importante que tengan La nevera ahí instalada, la de alta sangre, seguimiento. pequeña y la tuya para llevarte la mañana hasta preparando el patio. Doctora, no le alcancé a escuchar la última parte. Alguien tenía el micrófono abierto. Buenas tardes, yo quisiera hacer una pregunta. Bárbara, tienes el micrófono apagado. Ya vamos contigo, Yeye. Lo había apagado sin querer. Buenas tardes, yo quisiera realizar una pregunta, porfi, ¿será que puedo? Danos un minutico que la psicóloga Bárbara le va a terminar la respuesta a Alexandra y ya vamos contigo. Muchas gracias. Bueno, la situación, como decía, pues esas pérdidas han sido bastante traumáticas e inesperadas, entonces han desarrollado de alguna manera en ti
cierto cuadro de estrés postraumático que es importante pues que sea tratado ya en una intervención psicológica, una psicoterapia donde puedas tener un tratamiento adecuado. Entonces, no sé en qué medida, si por la EPS podemos insistir en tener un seguimiento más continuo y no solo por psicología, sino también pues por psiquiatría, ese tratamiento integral. De todas maneras, ahí tienes mi número en lo que pueda ayudar con mucho gusto. Adelante, la siguiente. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Una pregunta, ya no. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jamie Mesa y quisiera hacerles una pregunta. Quisiera preguntar si el duelo dura un tiempo específico o es el mismo ser humano en el que se da el tiempo estipulado o hay un tiempo, no sé. Nosotras perdimos a nuestro padre hace un año en julio y hace como un mes tenía que no iba, más de un mes que no iba al cementerio. Y yo se lo comuniqué a la señora Adriana una vez, ella me dice, porque se lo comuniqué por acá por el grupo porque yo quería saber, porque una compañera me decía, no, Jamie, ya tu papá va a cumplir un año, ya es para que tú ya vayas como superando eso que pasó. Mi papá falleció de un infarto, siempre pensamos que fue de COVID porque tenía todos los síntomas, pero las 3 pruebas salieron negativas. Y en mi memoria, una vez me preguntó una compañera que qué día había fallecido mi papá y pareciera que esa fecha la quisiera olvidar. O sea, le dije es en julio, pero no sé qué día es. No sé si es 25, 26 o 27 porque no quiero recordar. Cuando voy al cementerio me siento bien. Yo siempre imagino como si fuera al hospital a verlo. Y me siento ahí y hablo con él normal. Entonces, yo soy de creencias cristianas evangélicas, pues ellos dicen que ya cuando la persona fallezca, ahí tú no puedes ir porque ahí no hay, ya no te escucha. Pero yo siempre he pensado de que aunque él de pronto no me escucha, pero ahí están los restos de mi padre. Ya él va a cumplir un año, pero entonces, ¿qué pasa? No tolero ver fotos de él. No tolero escuchar esa música que colocan cuando una persona fallece, que fuiste un gran hombre, un gran guerrero, no sé, ¿no? Entonces yo siento que ya tengo un año. Bueno, ya voy a cumplir un año, sí, porque mi papá lo cumple. El día que fui al cementerio me di cuenta que era el 27 que había fallecido. Va a cumplir un año el otro mes. Y viene el día del padre, entonces yo le dije a mi hermana que fuéramos y ella, una de ellas dijo, no, pero ahí no hay nadie, ya mi papá no nos escucha. Yo le dije, pero ahí están los restos de tu papá y ahí por lo general, o sea, mi pregunta es, o sea, ya yo voy a cumplir un año, entonces es normal que yo todavía no pueda ver fotos de él o no pueda hablar de él porque todavía siento esa opresión en el pecho cuando hablo de él. O sea, es normal que todavía me sienta así y que el duelo pueda durar hasta que yo me sienta capaz de sopesar de que ya mi papá no se encuentra a nuestro lado. Bueno, yo siento que de verdad en este caso es importante ese apoyo psicológico porque aunque no hay un tiempo establecido, siento que estás todavía como en esa fase de negación, ¿cierto? Donde, como te dice, sientes esa presión en el pecho es porque de alguna manera lo has reprimido desahogarte, has reprimido asimilar esa situación. Me dijiste que cuando vas al cementerio a veces te haces la idea o piensas que lo estás visitando en el hospital. Entonces, el hecho de ir al cementerio no está siendo desde una forma de despedida, sino como de negación todavía. Entonces, no es que no sea normal, pero sí estoy viendo que ya puedes estar pasando por un proceso de duelo complicado. Entonces, sí te recomiendo la parte
de psicología, de que puedas tener un proceso con psicología para que puedas elaborar ese proceso de duelo. Y si estás dispuesta a los grupos de apoyo, estamos completamente pues disponibles para ti. Voy a colocar mi número nuevamente y en lo que te pueda ayudar con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra intervención para ir cerrando nuestro taller del día de hoy? Ya eso le iba a decir, doctora, que ya gracias de verdad que esto, bueno, a mí me ayudó mucho. Si fueran tan amables también de regalarnos, bueno, regalarle a cada uno de nuestros coordinadores académicos, regalarle esas diapositivas que también nos ayudan mucho, o sea, también nosotros podemos divulgar eso que ustedes nos hicieron ese taller que ustedes hicieron con nosotros hoy, divulgarlo con nuestros padres. Bueno, yo soy madre comunitaria y sería espectacular hacer una escuela para padres con este tema espectacular. Me encantó y muchas gracias. Yo me voy a retirar porque también tengo clase en estos momentos. De verdad, doctoras, que muchas gracias por su apoyo hoy. Claro, claro que sí, Patricia. Muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros que han estado esta tarde, a las psicólogas de la Secretaría de Salud, muy amables por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y bueno, chicos, muchas gracias por este espacio y recuerden que a sus correos electrónicos les estará llegando la encuesta de satisfacción para que por favor puedan calificar el taller del día de hoy. Recuerden que para mañana contaremos también con la participación de las doctoras con el taller de la resiliencia y el duelo. Entonces están todos cordialmente invitados para el día de mañana. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un feliz resto de tarde. Doctora, a la misma hora. Sí, señora, a las 5 de la tarde. Ok, muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas En el mismo gracias. link, perfecto. El mismo link pueden ir buscando el taller del día de mañana. Ok, muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Recuerden, nuestros números telefónicos están en el chat. Mañana a las 5 de la tarde. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Listo. Cualquier cosa me escribe. Profesor Pablo, muchísimas gracias. Luego, muchas gracias.